Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo andan? Buenas, ¿se me escucha? Gracias, Patricio, por responder. ¿Cómo andan? ¿Cómo les trató esta hora de frío? Ok. Bueno, em, bueno, les saludo formalmente a todos, buenas tardes, a todos, a todas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por hacerse el tiempo y poder conectarse a la clase. Em, Hoy estamos solamente nosotros, no tenemos todavía hoy algún invitado especial. La idea de la clase virtual de hoy ha sido pensada como una, vamos a decir, especie de intercambio y de análisis un poco de algunas cuestiones que se han ido trabajando en clases anteriores. Buenas tardes, Silvia. ¿Me escuchan y me ven o no? Hola, Sí, Genaro, buenas tardes. Te escucho y se te ve bien. hola, ok, perfecto. No, porque acá la compu me decía que se perdió la conexión, por eso. Bueno, bueno, qué bueno verlos y verlas a todas en la pantalla. Veo algunas que han prendido la cámara y otras que no. Los que no prendieron la, la cámara, les invitamos a hacerlo. Por ahí es bueno vernos un poco a veces, en la medida que puedan, ¿no? Y si no, bueno, después por ahí, en el momento de diálogo o intercambio, pueden o está abierta la invitación a a poder vernos aunque sea a través de la pantalla, ¿no? Em, bueno, ¿cómo le fue con el tema del trabajo? Estuve mirando ahí un poco el aula virtual, vi que algunos pudieron ya enviar, vi que algunos también se presentaron en el foro, eso es muy importante para nosotros, como les decía, saber un poco de dónde vienen, de dónde son, cuáles son las experiencias que traen. Eso es significativo para nosotros porque nos ayuda a seguir construyendo este trayecto formativo en pos de también sus necesidades, sus intereses y sus trayectorias. Así que bueno, les invitamos a los que todavía no han podido eh, hacer la presentación que lo hagan. Y ahí Vicente pone terminando el práctico, muy bien, excelente. Después vamos a brindar un espacio para que hagan dudas o consultas con respecto a eso, pero si ingresaron al aula virtual, vieron que es algo bastante sencillo. El trabajo es más que nada un ejercicio reflexivo, ¿no? Práctico y un poco teórico también, pero es una invitación más que nada a retomar de algunas categorías que hemos trabajado. Y los que ya tienen acceso al aula virtual y han podido ingresar, también habrán evidenciado que, bueno, ya está habilitado el módulo 2, ¿sí? O sea, estamos ya trabajando con el módulo 2 del trayecto formativo, que es un módulo bastante complejo y que aborda algunas temáticas muy interesantes y está presentado todo el módulo ahí en el aula virtual.
y que tiene como docente a cargo al doctor Carlos Francisco Bauer, que ya nos estará acompañando en siguientes clases, ¿sí? Eh, Como le había puesto en un foro del aula virtual, la idea de esta clase hoy es trabajar un poco en torno a retomar algunas ideas centrales, principalmente de la lectura que nos dejó el profesor, el doctor Carlos Bauer, en el aula virtual, a modo de introducción a este módulo, que es el capítulo 2 de un libro de él, ¿no? Que se titula Filosofía y descolonización de la educación bancaria, prisma freiriano, y tiene un número un poquito más extenso, pero la idea un poco es dialogar y conversar y extraer de ese texto algunas categorías centrales que nos ayudan a profundizar en estas cuestiones que venimos trabajando con Raúl y que después Bauer también la va a profundizar en las clases presenciales y virtuales que tengamos con él. Eh, bueno, ese texto, como les puse en el aula virtual, es muy interesante porque fue elegido por el mismo Brandao, que lo mencionó Raúl en varias de sus clases, para hacer rendir homenaje al centenario del nacimiento de Paulo Freire en la Universidad de Pernambuco. Así que ese texto que tenemos en el aula virtual es un texto muy valioso, ¿sí? Y como lo dice el mismo docente, el mismo doctor Bauer, ese texto es como ofrece una pequeña, podemos decir, herramienta que integra todo el pensamiento freiriano para poder poner a nuestra disposición esos conceptos, esas categorías para comenzar a pensar cómo podemos repensar nuestras prácticas educativas desde una propuesta, un enfoque o una mirada más freudiana. ¿Sí? Eh, no importa si no han podido leer por completo que yo preparé en pos de lo más central, lo importante que fui seleccionando y categorizando también un poco con la ayuda del doctor Bauer sobre qué es lo central de ese texto. Entonces, en pos de eso armé unas filminas que condensan las ideas centrales y la idea es ir mirando, ir dialogando, ir explicando algunas de esas categorías y, por supuesto, en cualquier momento la idea es que ustedes intervengan, pidan la palabra, tomen el micrófono, escriban en el chat y a partir de ir construyendo eh, el diálogo. La idea es que el texto sea una especie de mediador, digamos, entre lo que nosotros nos pretendemos acá, que es repensar nuestras prácticas educativas desde nuestras realidades. ¿Sí? Bueno, antes de empezar, la idea es que si alguien a medida que vamos mirando y analizando las filminas que voy a ir presentando, tiene alguna duda que quiere ir haciendo, solamente levante la mano o intervenga con el micrófono encendido o escriba en el chat. Entonces eso nos da la apertura al diálogo y de igual manera yo tengo algunas preguntas también anotadas ahí para por ahí invitarlos a que se sumen a el análisis colectivo que pretendemos hacer de este texto que nos dejó el profesor a cargo del módulo 2, el doctor Bauer, como para introducirnos a lo que él va a desarrollar de manera más profunda en su clase presencial y virtual. ¿Sí? Entonces, extendido hasta ahí, ¿cuál es la idea? Me tiran manito así, entonces, ok, y avanzamos. Buenísimo, excelente. Bueno, entonces, como les decía, voy a compartir una serie de filminas que nos van a ayudar a extraer algunas de las categorías que podemos decir son centrales en ese texto que si algunos lo leyeron van a ir identificando rápido y si algunos no leyeron no pasa nada. Esta clase les va a ayudar a tener un panorama un poco más claro cuando vayan a la lectura de ese material. ¿Sí? Bueno, voy a compartir ahí la pantalla y vamos a ir conversando y ustedes me interrumpen en cualquier momento. ¿Se ve? Sí, se ve.
Me dicen sí. Propone esta primer filmina que dice, bueno, Ahora no se evidencia un ve. poco la intención. Ahí se dejó de ver. Se dejó de No compartir. se ve con la presentación. A ver. Ahora sí. ¿Se ve entonces ahora? ¿Me confirman si se ve? Sí, Sí, se ve. Se ve, Sí, sí. se ve. Ok, perfecto, buenísimo. Gracias. Bueno, entonces, un poco la idea o la intención de ese texto que nos dejó el doctor Bauer para introducir al módulo 2, que también les quiero comentar que les puse ya en el aula virtual todo el cronograma de contenidos y de temas, tiene que ver con una declaración, podemos decir, de una intencionalidad fuerte, que es esto de romper la hegemonía, ¿sí? Y bueno, ¿y a qué nos referimos o pretendemos nosotros referirnos? Y también el texto que nos facilitó el doctor Bauer, ¿a qué se refiere? ¿De qué hegemonía estamos hablando? Principalmente de la hegemonía del pensamiento único, ¿sí? Del pensamiento universalista, del eurocentrismo en la educación y de esta idea de que las recetas pedagógicas que pueden mejorar, ¿no? Entre comillas, la calidad educativa, vienen de una especie de norte global, ¿no? Y que aquí nuestra región, ¿Se corta o a mí no me las pasa? realidades, solamente nos limitamos a ser meros aplicadores de una cita fundamental que dice lo siguiente: es fundamental e ineludible a la hora de repensar nuestras teorías y nuestras prácticas educativas Se corta, parece. descolonizadoras. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que no se trata de repetir a Freire como una mala. Eso es lo que Se corta por momentos, en verdad no te escuchamos muy bien, profe. ¿me escuchan o no? No. Hay un sonido metálico de fondo y se te corta, profe. Perdemos palabras Okay, a en ver. frase. Bueno, voy a apagar mi cámara y presentar entonces, por ahí quizás ahí el internet mejore un poquito. Ustedes me dicen si mejora o no. A ver, Sí, mejoró. ¿mejoró un poco ahora? Entonces, una de las invitaciones de este texto que nos socializó el doctor Bauer es esta cuestión de romper la hegemonía de pensamiento, recetas únicas, pedagógicas, que importamos de cierta manera a nuestra práctica educativa y que nosotros nos limitamos a aplicarla, ¿sí? El mismo Freire hace énfasis en eso y el doctor Bauer plantea eso en ese texto, en donde él dice, bueno, no se trata de repetir a Freire como si fuera una especie de doctrina, de dogma o de mantra, sino de utilizar las categorías y la propuesta freiriana como una especie de prisma,
¿sí? O sea, como un lente que nos permita, como educadores, mirar nuestra propia realidad y encontrar en esa realidad determinadas podemos esas prácticas, ¿sí? En esta misma diapositiva, en esta primer filmina, hay tres ejes allí que son las pedagogías contrahegemónicas y territorializadas, la alteridad y la ética de la liberación y la educación popular en Argentina y en Latinoamérica hoy, ¿sí? Esos son los ejes temáticos que se van o se pretenden abordar en el módulo 2 y en el cual el doctor Bauer nos va a ir profundizando a partir de sus clases este simple texto referido a Freire que él nos socializó en conjunto con la clase y la conferencia virtual que nos envió, es como una puerta de entrada al análisis de estos ejes temáticos que vamos a ir viendo en este módulo 2, ¿sí? ¿Se me escucha bien ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. En este punto me parece importante retomar uno de estos conceptos, como, podemos decir como tópico en los temas a desarrollar el módulo 2, que es esta cuestión de territorializadas o las prácticas territorializadas, ¿sí? Esto es muy importante también en la propuesta pedagógica freiriana porque Freire no pensaba desde un territorio o desde un lugar abstracto y su misma propuesta pedagógica educativa las pensó desde un lugar concreto que eran las favelas de Recife, ¿no? Desde los círculos de cultura en el nordeste brasileño, desde también el exilio que él vivió. Entonces, eso significa que la pedagogía freiriana está anclada en un, podemos decir, contexto determinado y en un territorio determinado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a las pedagogías críticas latinoamericanas, que algo las vimos en el módulo 1, estamos diciendo que las prácticas pedagógicas o podemos decir, las transformaciones en las prácticas pedagógicas, en nuestras prácticas educativas, no pueden ser importadas o ser aplicadas y que fueron pensadas en otros lugares o en otros territorios, sino que tienen que transformarse esas prácticas a partir de nuestros propios conflictos, de nuestros propios contextos, de nuestras propias problemáticas en las cuales están ancladas nuestras experiencias educativas y nuestras prácticas pedagógicas. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer un aporte con respecto a esto que estamos conversando aquí, a lo que recién les comenté? ¿No? Bueno, sigo avanzando entonces. Vamos a pasar ahora entonces a la segunda imagen, ¿no? De un aula, ¿sí? Seguramente alguno o alguna de ustedes en su formación habrá tomado en algún momento esta imagen, ¿sí? ¿La tomaron, la reconocen, la vieron en algún momento? ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. ¿Qué es lo que vemos o cómo definiríamos a esta imagen? Así si tendríamos que ponerle una palabra o dos. Vieja. Normalista. Vieja, bien. ¿Cómo? Normalista, bien, sí. Vieja, normalista, ¿no? Sí, nosotros vemos inmediatamente esta imagen y nos remite a una institución, ¿no? Que claramente es la escuela y hay varios elementos allí que nos pueden indicar que es la escuela, ¿no? Es decir, un aula tradicional con estos bancos en fila, el docente enfrente,
los estudiantes sentados mirando hacia donde está docente y posiblemente donde había un pizarrón, ¿no? Y ahí es importante o pensé en incluir esta imagen para incorporar una de las referencias que utiliza el doctor Bauer en el texto, referido a una idea que Freire esboza en gran parte de su obra, y es la siguiente: el educador es quien sabe, el educando quien no sabe, el educador es quien habla, el educando quien escucha dócilmente, ¿sí? Esa es una de las ideas centrales que va a exponer Bauer, o que va a retomar el pensamiento freiriano en ese texto, y en la página 71 del mismo texto, Bauer va a profundizar en esta cuestión y va a hacer una idea de la cual el licenciado Raúl Aramendi nos habló ya en el primer módulo. Y esa idea es la siguiente, que dice así en la página 71 de ese texto, tenemos ahí como mediador para la lectura. Para la concepción bancaria de la educación, el hombre es una cosa, un depósito, una olla. Su conciencia, algo espaciado, va siendo llenado por pedazos de mundo dirigidos por otro. Bastante fuerte lo que destaca el doctor Bauer en esa parte del texto, y sigue profundizando y sigue diciendo en la siguiente página: están dualizados, no comunicados en un mismo mundo. El educando, para participar y civilizarse, debe aprender el mundo del educador, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros, al ver esta imagen del aula y leer un poco y escuchar esta idea que el doctor Bauer nos trae en su texto, que en parte es una idea, ¿no? Una crítica que hace el mismo Freire a la educación tradicional, a estas aulas que nosotros vemos en la imagen, ¿no? Y ahí hay una palabra muy interesante que aparece casi desapercibida, que es la palabra aprender, ¿no? Que en el texto aparece con aprender con H, ¿no? Aprender el mundo del educador, ¿no? Que no tiene el mismo significado que aprender, ¿sí? Sin H, que implica una construcción más activa, ¿no? Sino que aprender con H, como quien agarra algo y lo retiene sin transformarlo, ¿no? Y esta cuestión del verbo civilizarse, que aparece en esa misma cita que les compartí, nos está diciendo algo central esa cita, trayendo el ejemplo también de la imagen, ¿no? Esta educación bancaria, en la cual mucho hemos sido formados, y quizás seguimos siendo formados, y también la replicamos en nuestras prácticas, no solamente está enseñando o depositando contenidos en los educandos, sino que también a la interpretación de Freire y también del mismo Dussel, y que esboza el mismo Bauer en ese texto, este tipo de educación coloniza la subjetividad, ¿no? Entonces dice, bueno, para ser civilizado, para ser una persona civilizada que se inserte en la sociedad, tenés que adoptar o conocer el mundo que te muestra quién sabe cómo es ese mundo, ¿no? Del que ya tiene poder, ¿no? El mundo, tu mundo, o sea, el mundo de los educandos que están en esa imagen, de los estudiantes que están sentados en los bancos, su mundo, su cultura, su saber, no tienen valor, ¿no? Entonces ahí Bauer, Dussel y Freire dicen, bueno, ahí hay una violencia simbólica extremadamente profunda, ¿no? Y hay un concepto, una categoría muy importante, interesante, que retoma Bauer ese texto, y él habla del estado bancario, ¿no? Dijimos, Freire dice, bueno, la educación bancaria. Bueno, el doctor Bauer habla del estado bancario, ¿no? ¿Y a qué hace referencia o en qué contexto el doctor Bauer utiliza ese término en el texto? Bueno, un estado bancario que utiliza a las personas y a la naturaleza como meros recursos, ¿no? Entonces, lo que intenta prácticamente expresar el doctor Bauer es que la lógica de la educación bancaria no solamente queda en el aula, o que no es una práctica propia de la educación, sino que es una lógica, una práctica
que abarca todo el sistema económico, político y cultural que nos gobierna socialmente, ¿no? Entonces, bastante interesante esta idea que presenta allí el doctor Bauer en ese texto, retomando esas categorías, ¿no?, del mismo Freire y también mezclándolas ya no de manera muy explícita con lo que después va a proponer Enrique Dussel. Bueno, preguntas, dudas, comentarios con respecto a esto, alguna idea que les haya surgido, algo que por ahí no haya quedado muy claro, alguna crítica que tengan también, antes de avanzar con la siguiente filmina. ¿Puedo? Sí, fuerte nomás porque está medio como que no escucho muy bien, no sé por qué, pero fuerte nomás si pueden hablar, les agradecería. No, sí. Hoy cuando decías con qué asociaban la imagen, Ajá. eh, el normalismo como sistema también pedagógico, político, ¿no? Que se extendió rápidamente como modelo, ¿no? Educacional, modelo de escuela. Realmente prendió muy fuerte en los inicios de la educación moderna, en la escuela como la conocemos. Y no, en el momento no se diría que es bancaria, pero tranquilamente uno puede asociar el normalismo y el conductismo por ahí como teoría pedagógica didáctica a la educación bancaria. O sea, Freire no lo expresa en esos términos, pero se puede tranquilamente hacer esa asociación y cómo, por más que el normalismo se ha intentado superar en algunos países, ¿no? Con otras visiones o con una formación docente distinta, hoy por hoy siguen existiendo las escuelas normales y no solo tienen el nombre de escuelas normales, sino también mucho de eso que es propio de los siglos pasados sigue muy vigente, ¿no? Y como otras escuelas normales, como México, por ejemplo, si bien ellos tienen una impronta muy normalista, pero es otro estilo de normalismo, justamente son escuelas muy revolucionarias, muy críticas. Estamos hablando de un normalismo más como lo pensaría quizás Freire. Entonces, ante el mismo nombre, Escuela Normal Superior, lo que ocurre ahí adentro o lo que nos atraviesa puede llegar a ser distinto, ¿no? Depende de la concepción de los actores y el momento sociohistórico. Exactamente. Gracias, Blanca, por tu aporte, muy bueno. Ahí Miriam está levantando Sí. la mano. ¿Sí? Perdón. Hola, Le buenas damos la tardes. palabra a Miriam y después te escuchamos, Vicente, ¿sí? Dale. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, por ahí justamente en el chat, una compañera, Silvana creo, puso una imagen muy actual y yo coincido con la compañera, con la colega, porque conozco muchos colegas que siguen con esta práctica, ¿no? Pero al mismo tiempo no es una crítica por la crítica misma, sino que cambiar esa práctica, esta práctica así tan tradicional, ¿no? Como decía Blanca por ahí, tan conductista, implica un trabajo y un esfuerzo de ambas partes, ¿no? De los educandos, de los estudiantes y del docente, que tiene que dar vuelta toda su manera de enseñar y aprender y salirse de ese esquema, ¿no? Tan tradicional y por ahí tan cómodo que tenemos, porque me incluyo por ahí. Bueno, yo hace un tiempito que no estoy en las aulas, hago otro tipo de trabajo dentro de lo que es el campo de educación, ¿no? Pero pensaba justo en esto que estaba por decir eso, que la compañera puso una imagen muy actual, ¿no? Sí, ahí Silvana, ¿no? Una imagen actual donde vemos, y por ahí tengo contacto con colegas que siguen haciendo este tipo, siguen enseñando de esta manera, ¿no? Y
Eso implica por ahí, trae detrás muchos otros problemas, el tema de la institución, el tema de las planificaciones, el tema de los recursos, el tema del docente actual, cómo vivimos, cómo estamos, todo lo que acarrea detrás del educador, pero me quedé con esa imagen, con una imagen de, bueno, no, de mi primaria, de mi secundaria y por ahí, de algunas prácticas que yo también las tuve, ¿no? Dando clases y creo que no están muy alejadas y que toda esta nueva manera de enseñar y aprender que uno por ahí quiere incorporar a veces como que cuesta bastante o que estamos ahí, siempre ahí para dar el paso, ¿no? Así que bueno, eso por ahí quería comentar. Gracias, Miriam. Muy bueno, Vicente, te escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, se te escucha. Buenas tardes. Perfecto. Bien, buenas tardes. Por ahí yo relaciono, la imagen que vos pusiste sirve como un disparador porque evidencia solamente un momento, un instante del momento que no sabemos cuál fue el desempeño pedagógico del docente posterior, antes y después de todo eso. O sea, uno entra y el alumno está ahí y la estrategia que utiliza podrá ser diferente. Como disparador está bien y creo que por ahí la educación no ha cambiado mucho de antes. Seguimos escribiendo en un pizarrón con una tiza, ¿sí? Que te revienta la mano después del tiempo. Viste, 26 años yo tengo ya y la mano te destruye, te seca toda la mano, tener que usar crema, ¿viste? Todo el tiempo. Yo considero que es algo muy arcaico, antiguo, ¿viste? Después, tomando la teoría anterior del módulo 1, por ahí en la lectura, se vio, ¿viste? Eso lo que vos decís ahí, que estabas comentando, lo que habla Bauer, sobre el Estado, ya que es la parte, el Estado bancario, ¿viste? Y donde ahí el Estado, ¿viste? Que imparte y aplica su criterio de acuerdo a lo que está necesitando, ¿no es cierto? De acuerdo a la corriente donde él quiere ir, ¿viste? Y ahí es donde utiliza los elementos que por ahí los colegas nos olvidamos, que son te marca con los dispositivos curriculares de los temas y qué es lo que se tiene que tratar en cosas que son por ahí muy sensibles. Más allá de eso, yo creo que cada docente, o sea, viste, yo hice mucho tiempo me capacité en la parte, todo lo que tiene que ver con lo nuevo, donde quiero dejar atrás lo que es el pizarrón porque utilizar otras herramientas que hay. Todos los chicos tienen celulares, por ejemplo, para mí eso es vital. En un celular yo le puedo pasar mejor la imagen que trabajar sobre dibujar yo en el pizarrón con tiza de colores. No sé si me entendés. Sí. Entonces, mi objetivo, viste, que justamente desde el segundo curso que hago con ustedes, es por ahí establecer, viste, un vínculo entre lo nuevo y esa nueva metodología, pero ya con mi estrategia, viste. Y encuentro muy importante lo que vos decís. Y ahí entro a pensar, viste, que eso, por ejemplo, viste lo que vos decís, la parte del Estado bancario, evidentemente, porque el poder tiene el Estado de determinar y llevar a lo que piensa el mundo capitalista. Es más, a nosotros mismos como adultos todo el tiempo nos están metiendo cosas por la tele, tratando de hacernos creer cosas que por ahí no lo son, ¿entendés? Y creemos y a veces nos mienten en la cara, pero como están con traje y son autoridades, mucha gente cree. Yo doy economía y economía política, por ejemplo. Y hace rato que yo ya dejé de dar, por ejemplo, de simplemente la teoría, sino que le mando a investigar a los chicos, porque la economía cambia todo el tiempo, ¿entendés? Entonces ya hay datos que ellos traen y que yo todavía no sé porque ya cambiaron. Y entonces ahí analizamos en clase y hacemos gráfico en clase y proyectamos en clase, ¿viste? Una forma de entender. Yo creo que sí, como vos decís, no cambió mucho. Y se entiende por ahí lo que intenta los autores que leí anteriormente, como te digo, del módulo 1, de la parte bancaria, del Estado bancario se entiende bien, y que seguimos ese mismo tema del eurocentrismo, sería, ¿no es cierto? Que como nos marcaron un camino y que ese es el camino que sí o sí tenemos que seguir para ser personas civilizadas, o sí o sí tenemos que cumplir, pero por ahí creo que va a depender mucho de nosotros, de cómo torcemos esos contenidos para obtener a un conocimiento verdadero o un conocimiento liberador, ¿entendés? O sea, si yo le dicto solamente la teoría al chico, no va a tener el pensamiento liberador que si él investiga y ve y analiza los datos y compara, le va a quedar marcado. Además, por ahí no le van a mentir más.
Eso no a mí me aporta, quería pensar, decir en base a la imagen, eso se me ocurrió y cuando dijiste eso del estado bancario, más vale, siempre fue así, viste, que siempre tuercen, viene otro y dice, no, ustedes estaban equivocados, la mejor manera es esta, y ahí cada estado de turno nuevamente, o sea, cada poder político aplica lo que considera pertinente en la parte educativa. Pienso. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, eso, gracias. buenísimo, Vicente. Muchas gracias por tu aporte, excelente. ¿Alguien más que quiera comentar o aportar algo? Bueno, a mí me parece maravilloso esto que se da así de esta manera, de que puedan participar y se animen a tomar la palabra, porque vamos construyendo, ¿no?, una especie de diagnóstico, podemos decir, acerca de, bueno, cuáles son las miradas con las que cada uno de nosotros llegamos acá, ¿no? Y estamos también acá poniendo en diálogo y también, por supuesto, en tensión, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante tomar también alguna cuestión que dijo, que compartió el colega Vicente, que es esta cuestión, bueno, de que nos sumemos a capacitaciones que van proponiendo nuevas estrategias, ¿no? Pero que esas estrategias actualmente están como muy vinculadas, por ejemplo, a las tecnologías, ahora a la inteligencia artificial, ¿no?, a la innovación educativa, a cuestiones que tenemos que pensarlas y repensar si realmente son herramientas que pueden transformar la educación o que pueden generar en realidad mayores dificultades o porque nosotros la estamos, toda esa corriente, podemos decir, tecnológica, en realidad es un paquete que también nuestro sistema educativo lo está importando desde afuera, ¿sí? Entonces ahí tenemos que poner en discusión eso y también poner en discusión, por ejemplo, esta cuestión de si todo lo viejo ya no funciona. O sea, si tenemos que descartar completamente todo lo viejo, por ejemplo, como el pizarrón, ¿sí? Hay una serie de pensadores, de pedagogos y de educadores que han planteado que ante todo este avance exorbitante de la tecnología y ante el avance de la inmediatez, de esto de que a veces desarrollamos la clase con dinámicas rápidas, con diapositivas, con filminas, con video, y que todo pasa que va, todo parece que va rápido, rápido, como un tren que subimos al cual no nos podemos bajar. A veces es bueno volver a esos recursos, a esas herramientas, a esos instrumentos que nos pueden generar otro tipo de procesamientos mentales y otro tipo de ritmos, ¿no? Como la lentitud de volver a escribir en el pizarrón y de volver a invitar a los estudiantes a construir entre todos el conocimiento a través de la utilización o de la construcción, por ejemplo, ¿no?, de un esquema en el pizarrón con ellos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vamos recurriendo a una herramienta tradicional, diríamos, que tranquilamente podría estar acá presente en esta aula, pero con un fin distinto, ya con el fin, no con el fin de copiar una teoría y que ellos lo repliquen solamente en su carpeta sin pensar y que después lo reciten, ¿no? Entonces, ahí hay varias cuestiones que podríamos poner sobre la mesa y discutir, ¿no? Hasta qué punto todo lo nuevo puede realmente transformar la educación, democratizarla, generar sujetos críticos, etcétera, y hasta qué punto lo viejo ya no sirve para nada, ¿no? No sé qué piensan ustedes de eso, si alguien quiere opinar o aportar, si no, avanzamos con un poquito más con el análisis Y del la tema. alfabetización, por ejemplo, no pide volver a lo viejo. Como la alfabetización. Claro, la alfabetización nos pide volver a lo viejo. Sí, puede ser, sí, sí. No sé si a lo viejo, lo que yo diría es que, perdón, no sé si a lo viejo, sino que ahí pareciera Te que escucho muy hay bajito, cuestiones, Julián. perdón, lo que decía es que no Se sé te si a escucha lo muy bajo. viejo, ¿no? Ah, perdón. ¿Ahora me escuchan bien? Un poquito bajo todavía, pero si habla un A poquito ver, más fuerte. voy a intentar subir el volumen por ahí el volumen. Decía que
Ahí No, está. no sé si la alfabetización nos, nos dicen con esto de la alfabetización volver a lo viejo, sino más bien diría que hay cuestiones fundamentales, por ejemplo, que tiene que ver con la escritura, con la lectura, con los cálculos elementales, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cuando damos clases en primer año, ¿no? En primer año del secundario, uno se da cuenta de que, pero eso porque uno siempre, a veces por ahí pienso que uno no se quiere hacer cargo de lo que le toca y siempre está culpando al que viene antes. Pero digo, hay aprendizajes fundamentales como la escritura, la lectura, la interpretación de textos, etcétera, que uno ve que pareciera que la escuela se quedó con esa deuda en al menos muchos estudiantes, ¿no es cierto? Que nos pasa a nosotros. Y entonces creo que esto de la alfabetización puede ser que sea considerado como hacerse cargo de esa deuda que, que tenemos con las nuevas generaciones, digamos, de apoyar y de afianzar más. Digamos que eso es lo básico que debería dar la escuela primaria, me parece, ¿no? Leer, escribir y saber, digamos, interpretar textos y los cálculos elementales, y eso no se puede hacer y por eso al mismo tiempo, eso básico que se debería dar en la escuela, se está llenando de cursos, de capacitación para eso que antes se aprendía en la escuela, por así decirlo. No sé si me Permiso, explico bien, per- pero... permiso. Yo no estoy de acuerdo porque sería eso pensar que como nunca nosotros no lo hicimos, entonces como que estuvimos todo el tiempo mirando para otro lado. Yo justamente creo que ahí está metido la mano, como él dice, ese estado bancario, donde por ahí a veces trata de un gran genio que entra nuevamente en el sistema educativo y propone su política. Y después viene otro y se sienta en un escritorio y no ve lo que pasa en el aula, porque todo creo que le damos lectura, le damos escritura, le damos la lectura en clase. O sea, pienso yo que de modo general sí lo hacíamos. Nada más que ahora viene uno y te dice que es como que no lo estábamos haciendo nunca y que por eso los chicos están así. O sea, hay muchas cuestiones en juego, no solamente un elemento del rol docente ahí en la parte de alfabetización. Hay muchos elementos, factores que influyen en la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? La dejadez de la escuela misma, del Estado, donde no apoya, una falta de financiamiento, a los docentes también, docentes mal pagados, o sea, con salario de miseria. Entonces son todos elementos que influyen, yo creo, en la educación. La alfabetización, yo creo que sí, si vos te pones a pensar, vos le hacías los cálculos, yo le hago leer en clase, le hago escribir en clase, analizamos. O sea, siempre se dio por ahí, es como que como revalorizar el elemento, pero yo creo que sí, ya lo veníamos dando. Si no, es como que estos tiempos desde que salió de la escuela pública estuvimos perdiendo tiempo. Pienso yo, perdón si me equivoco. Gracias. Bien, gracias. Gracias Julián y gracias Vicente por sus aportes, muy interesantes. Ahí hay dos compañeras que levantan la mano, creo que Silvia, la profe Silvia Ocampo dice, y Blanca, quien quiera. Me encanta escucharlos porque, bueno, pues tengo 30 años en la escuela pública y soy profesora de lengua, así que lo que dicen los profes es justo para mi clase. Hay prácticas, hay tecnologías antiguas, nuevas, aún por inventarse, en camino de inventarse, y todas son buenas. Todas son buenas, depende del propósito con que las usemos en el salón, depende del grupo con el que nos toca trabajar en la jornada, cuando sos profe, durante todo el año, que tenés, yo pienso, una bendición de acompañar al grupo entero cuando sos de primaria. Y bueno, pues la cuestión es ir adaptando lo que encontramos mejor. Entonces, la herramienta más valiosa será nuestro juicio criterioso. Nuestro juicio más que hagamos las prácticas antiguas, las prácticas modernas. Es tan lindo que en esa fotografía, volvamos a las fotos, profe, en esta fotografía tenemos una sala citadina. En cambio, en Misiones tenemos rara vez piso. ¿Sí? Piso, techo, donde nos sople viento. Estamos más habituados nosotros en el interior a rascarnos los pies en un rascador porque llegamos llenos de barro.
Entonces, es un salón citadino y sí, era lo mejor de lo mejor entonces. Fíjate que están con los pantalones cortos de aquella época, más viejos que yo, ¿sí? Entonces, era lo mejor de lo mejor entonces. Ahora apuntemos a lo mejor de lo mejor que nos salga, como nos salga, post pandemia también, porque no solo las deudas que tenemos o podríamos llegar a considerar que tenemos con las generaciones, sino que también hablemos de las circunstancias. ¿Qué íbamos a enseñar tan cómodamente si los chicos estaban en casa? Era muy difícil. Entonces, también tenemos que ver que nuestras circunstancias vienen rodeadas de una historia reciente, como la situación de pandemia, todo a distancia. Así que, ay, es un gusto participar. Gracias. Gracias, profe Silvia, muy buena su intervención, muchas gracias. Blanca, ¿la No, escuchamos? no es una discusión solo del método. Nosotros la discusión, si la vamos a dar acá en este contexto de pedagogías críticas y de educación popular, el método o la estrategia que utilicemos o los recursos que utilicemos va a ser la última discusión. Puede servir lo analógico como lo digital, pero mientras que el objetivo de la escuela, el objetivo de ese momento de enseñanza y aprendizaje, sea tomar conciencia de nuestra situación de opresión, sea tomar conciencia de la colonización que aún tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro ser, en nuestros saberes, sea liberarnos no solo desde el punto de vista de tener ciertas libertades, sino liberarnos justamente de imposiciones, sea organizarnos social, políticamente, con otros. Si nosotros tenemos claro que esos son los objetivos, que esa es lo que pretendemos en ese momento de escolarización, bueno, después la elección de los métodos tendría que ser coherente con esos objetivos, pero cuáles sean, cuáles son mejor o cuáles son peores, no creo que uno pueda decir a priori, sí tienen que ser coherentes. Lo que yo selecciono como recurso, como estrategia, como texto, como disparador, como lo que sea, como actividad, tiene que ser coherente con la teoría base y con los objetivos si quiero adentrarme en estas pedagogías críticas. Y principalmente preguntarme a quién estoy beneficiando con esos objetivos, esos contenidos, esas estrategias que elijo. A la misma cultura dominante, reproduciendo las mismas clases sociales, o estoy tratando de beneficiar a los sectores oprimidos, subalternos, periféricos. Bueno, muchas gracias, Blanca, por tu aporte. Gracias por el aporte de todos. Hay muchas cuestiones y tópicos y aristas que nosotros podemos tomar para discutir y dialogar sobre ello, y esa es la idea de este espacio. Y ahora vamos a avanzar un poquito también a retomar algunas categorías que nos va brindando también ese texto, que nos ayudan a un poco a ir clarificando e ir discutiendo un poco esto. Fíjense que voy a compartir ahí la tercera filmina que dice, bueno, la educación bancaria, o depende, yo me arriesgaría a decir cualquier tipo de educación, no es neutral, ¿no? Pero bueno, en el término de educación bancaria, decía, la educación bancaria no es neutral. Lo decía Freire, lo decía Dussel, lo decía Bauer, ¿no? Tiene como tres, podemos decir, grandes objetivos centrales, quizás más también, pero tres puntos centrales que son los que retoma Freire y los que retoma Bauer también son, bueno, por un lado, tiene una intención de mantener un orden social vigente que es injusto, tiene un objetivo de fomentar la adaptación de esos sujetos, de esos individuos pasivos, de manera pasiva, ¿sí? Y también busca o tiene la intención de prevenir la transformación estructural, ¿no? Fíjense, la frase esa que está en color rojo ahí, en modo de pregunta también, es una
pregunta también una frase hecha por Frey, citada por Bauer en el mismo texto, que dice: ningún orden opresor soportaría que los oprimidos empiecen a decir por qué, ¿no? Bueno, ¿por qué hacemos esto de tal manera? ¿Por qué los rituales son estos? ¿Por qué las normas son estas? ¿No? Entonces, hay una cita también muy interesante de ese texto que me interesa compartir con ustedes porque va muy en línea de esto que estamos dialogando y conversando y que nos puede ayudar también a ir pensando sobre otras cuestiones y discutiendo con otras herramientas teóricas, ¿no? Y específicamente en la página, ya les digo, 60 de ese texto, Bauer dice lo siguiente: violencia sería, como de hecho lo es, que los hombres, seres históricos y necesariamente insertos en un movimiento de búsqueda con otros hombres, no fuesen el sujeto de su propio movimiento. Es una de las profundas violencias impuestas por la educación bancaria, ¿no? Entonces, fíjense que este tipo de cambiar, como dicen los métodos, puede cambiar, dicen tenían dos profesores muy interesantes que eran, seguramente lo escucharon, Inés Dussel y Pablo Pino, dicen los dispositivos escolares que te utilizan en el aula pueden cambiar, puede ser el pizarrón, puede ser PowerPoint, puede ser la inteligencia artificial, pueden ir cambiando, pero la educación puede seguir siendo bancaria. Y lo que nos dice Frey y Bauer en ese texto es: esa educación bancaria lo que hace es anular la condición histórica del ser humano, ¿no? Si nosotros somos seres que estamos anulados porque nuestros saberes, nuestras opiniones, nuestras ideas no valen porque el otro, el docente que está enfrente, es el quien tiene el saber, el conocimiento, la verdad con respecto a eso. Si nosotros somos seres inconclusos, entonces que estamos siendo anulados. Si somos seres que no hacemos la historia, solo la aprendemos, ¿no? Entonces, preguntar por qué, el porqué de las prácticas, el porqué de los contenidos, el porqué de los saberes, el porqué de las formas, es un gesto fundamental de nuestra humanidad, ¿sí? Entonces, la educación bancaria que nos quita esa posibilidad de cuestionamiento, de pregunta, nos entrena para aceptar el orden establecido y no para cuestionarlo, para indagarlo. Entonces, Bauer profundiza en esta idea y dice: esta educación bancaria, que sigue presente a pesar de los grandes avances tecnológicos y de todas las corrientes pedagógicas críticas que han existido y que siguen existiendo, la educación bancaria lo que hace es anular al sujeto individual y colectivo como sujetos de la historia. Y entonces los convierte en meros objetos de explotación, ¿sí? Esto es importante porque, por lo general y a través de la historia de la educación y cómo se construyó también nuestro sistema educativo, se presentó a la escuela como única, como neutra, como homogénea, ¿sí? Y Freire, Dussel, Bauer y otros pedagogos más rompieron con esa idea y cuestionaron la neutralidad de la escuela, diciendo que, bueno, los contenidos mismos que allí se dan no son objetivos, ¿no? Detrás de cada currículum, de cada método, hay claramente una decisión política. Más allá de que usemos, como discutíamos, el pizarrón, la tecnología, o sea, cual sea la herramienta que utilicemos, ¿no? Detrás de ese saber que nosotros estamos llevando al aula, hay una decisión política en donde nosotros o estamos educando para que repitan esos saberes, esa opinión, esa perspectiva, esas ideas, o educamos para que cuestionen, ¿no? Y generen sus propios, podemos decir, pensamientos o interpretaciones de esos saberes. Entonces ahí en el texto de ese Bauer ustedes se van a encontrar con esa crítica, con esa categoría, ¿no? De esta anulación de la condición histórica del sujeto individual y colectivo que presenta esta educación bancaria. Entonces lo que estamos diciendo acá o lo que quiere también pretende, mejor dicho, Bauer, retomando a Freire en ese capítulo, es decir que, bueno, proponer una educación como un acto de rebeldía, ¿no? Y esa propuesta está implícita ahí en el texto, ¿no? Es decir,
no es la resignación en la que nos afirmaremos ante las injusticias, sino en la rebeldía, ¿no? Entonces la rebeldía, para Freire, y lo retoma Bauer, es el primer paso, pero no es suficiente para cambiar y para luchar contra esta educación bancaria, ¿no? Esa rebeldía, ese cuestionamiento, esa crítica, ese posicionamiento, no solamente requiere de que yo me rebele ante eso, sino de que yo aplique acciones concretas que pretendan transformar esa situación. Y eso es lo que propone y analiza Bauer ahí en ese texto, retomando, ¿no?, la idea de y la propuesta pedagógica freiriana. Y ahora paso a la siguiente filmina, que es uno de los puntos más complejos, podemos decir, para analizar de ese texto de Bauer, que tiene que ver con esto que va a denominar Bauer, retomando lo de Freire, que retoma lo de Freire, pero también le agrega categorías propias e inclusive lo teje también con elementos categóricos de Enrique Dussel, sin todavía mencionarlo a Dussel. Dice que, o sea, nos muestra una distinción que podemos decir es el corazón o el centro, el núcleo de lo que es la propuesta freiriana, que es una propuesta además de pedagógica, también antropológica, nos dice Bauer. Por un lado, dice, hay como dos tipos de lógicas en este sistema o en este modelo educativo bancario. La que termina imponiéndose siempre, que es la lógica del opresor, que lo que implica es tener más y cada vez más, ¿sí? Y por otro lado, la lógica de la lógica que el sistema impone al oprimido, que es la cuestión de que el oprimido siempre se siente definido por lo que le falta, ¿sí? O sea, es una acumulación de carencias. Entonces, lo que nos dice Bauer en el texto es: para los opresores, en la visión de Freire, el valor máximo radica en tener más y cada vez más. Ser para los ricos es equivalente a tener, ¿no? Y después dice, los ricos llevan a cabo una historia de acumulación de riquezas, mientras que los pobres una historia de acumulación de carencias, ¿no? Entonces esta, dice Bauer, es una de las trampas más efectivas del sistema educativo bancario y de la educación bancaria, que no nos mide por lo que no tenemos y no por lo que tenemos, ¿no? Es decir, le decimos al estudiante, bueno, te falta lectura, te falta vocabulario, tu vocabulario es carente, es pobre, no llegas al nivel esperado, etcétera, ¿no? Lo replicamos nosotros como docentes y el mismo sistema a través de distintos mecanismos, ¿no? Entonces, ¿qué produce eso? Según Bauer, no, produce una situación de vergüenza, de autodesprecio, de esto que va a llamar Bauer de fatalismo, ¿no? Porque el pobre, el oprimido, termina creyendo que es pobre, que es oprimido, porque es inferior, ¿no? Y entonces el rico se cree superior, ¿no? Y ahí es donde Freire hace su propuesta de patear un poco el tablero y cuestionar esta cuestión bancaria, en decir, él dice, bueno, la lucha no es por tener más. O sea, el opresor, el oprimido, el, el, el colonizado, no tiene que luchar por tener más, porque eso sería caer en la lógica del opresor, acumular y tener cada vez más. Dice, sino que la lucha debe centrar su núcleo en ser más, ¿sí? ¿Qué significa ser más? En la mirada de Freire y de Bauer, no significa acumular bienes, significa humanizarse, ¿sí? Es decir, recuperar la dignidad de ser sujeto de la historia, es construir colectivamente las condiciones las condiciones dignas de vida, ¿sí? Entonces el texto sintetiza todo esto en la frase de la búsqueda de ser más a través del individualismo conduce al egoísta a tener más, que es una forma de ser menos. Es decir, el que solo acumula para sí mismo, en realidad se deshumaniza, ¿no? Y agrega que el verdadero ser social debe distribuir equitativamente el tener.
¿no? Entonces, ahí lo que yo quiero por ahí conversar con ustedes y poner en discusión a partir de una pregunta es, bueno, ¿de qué manera tanto la escuela como la sociedad nos ha recordado pensar en nosotros, ¿no? En nuestras propias experiencias de vida, en nuestras prácticas, nos ha recordado todo el tiempo qué es lo que nos falta? Todo el tiempo parece que nos falta algo, que no llegamos, ¿no? Y muy poco se centra en reconocer lo que ya tenemos. Ahora dejo abierto para que socialicemos, conversemos, para que digan sus opiniones, sus miradas con respecto a esto, que nos habla un poco Bauer en ese texto, retomando esta lógica, ¿no? de la cual también nos ilumina Freire. Profe Silvia, sí, las escuchamos. Qué interesante que podamos esclarecer estos puntos también desde la evaluación, ¿no es cierto? Y las nuevas posibilidades de evaluar desde otros puntos. O recibíamos las carpetas en rojo, que daba dolor de ver, dolor de ojo ver tanto rojo en la carpeta. Y hoy día entonces yo le digo, mira, estuviste genial en esto, aunque esto podemos mejorarlo. Qué bueno que los tiempos nos permiten hacer estos cambios. Sí. Gracias, Silvia. Julián, te escuchamos. Lo que me hizo pensar mucho lo que usted estaba diciendo es en esto de decir que parece que la escuela siempre está, digamos, tratando de cumplir con exigencias externas, que hoy en día sería la lógica del opresor que plantea usted, que se plantea ahí en la Filmina, o la lógica de la empresa. No sé, en algún momento siempre se decía que la escuela debería cumplir para el trabajo, por ejemplo, ¿no? O preparar para la vida adulta. Y capaz que simplemente con trabajar en la vida de los jóvenes y de adolescentes, no necesariamente estar tratando de estar cumpliendo siempre con las exigencias externas, haría que uno pueda hacer de la escuela un espacio en el que uno vaya a aprender, o sea, que los estudiantes puedan aprender por el placer mismo de aprender y que eso lo hagan a todos más humanos, por así decirlo, ¿no? Sin tener que estar cumpliendo las exigencias del mercado, la lógica del opresor o de los que... Pero también entiendo que hay una cuestión social, ¿no es cierto? Así que una función social de la escuela también, así que habría que haber un equilibrio también, pero eso es lo que me hizo pensar, digamos. Gracias, Julián. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguna idea que le quedó ahí revoloteando o alguna duda? Miriam, ¿te escuchamos? Sí, la verdad que sí, el texto no es un texto fácil. Bauer no es fácil. Pero yo por ahí me quedé con esto, ¿no? De cuando él habla esto del oprimido, cómo se siente el oprimido, cómo vive, cómo está situado en su entorno, ¿no? Pero me quedé con unas frases que él también, creo que en esa partecita pone, dice que la posibilidad de liberarnos, o sea que el oprimido tiene posibilidad de liberarse en la medida que se perciba, ¿sí? Como ser inconcluso, limitado, condicionado, histórico y dominado. O sea, una vez que, lo que entendí, ¿no? Una vez que el oprimido es totalmente consciente de esa condición, ahí recién puede, ¿no? Empezar a liberarse justamente
de todo, del opresor, del sistema opresor, del patrón, del Estado, de lo que fuere que lo esté oprimiendo. Y bueno, y también me quedé, pues nosotros, bueno, con Blanca, con Gabriel, con Alejandra, que están cursando la diplomatura, militamos, bueno, dentro del Movimiento Pedagógico de Liberación, que es el Sindicato de Trabajadores de Educación, y también militamos o acompañamos mucho tiempo con el movimiento campesino, ¿no? Que tiene su sede y sus trabajadores en Monte Carlo. Y justamente esa colaboración que hicimos durante tanto tiempo me hace pensar en el trabajo que tuvimos con ellos, en la medida en que cómo ellos cuentan cómo se sentían esclavizados, oprimidos, ¿no? Cuando, bueno, en su momento que eran tareferos, en su momento que trabajaban para la cosecha de la hierba, y cuando ellos se perciben así tan oprimidos que deciden, una vez que tomaron esa conciencia, deciden liberarse, ¿no? Y esa liberación se da en esta lucha política, ¿no? En esta posibilidad de crear movimientos, agrupaciones, de luchar en comunidad. Entonces, por ahí sí es un texto que seguramente lo vamos a charlar con Carlos, no sé, cuando él esté en el jardín. Es un texto complejo, a mí me cuesta mucho la filosofía, es muy filosófico, pero bueno, es interesante en el sentido que por ahí uno tiene esa práctica, ¿no? Tuvo la posibilidad de tener práctica con estos compañeros, con estos sectores donde yo creo que la mayoría de los trabajadores somos oprimidos, ¿no? Pero me parece que hay más oprimidos que otros. Entonces la posibilidad que uno trabajó con ellos, tuvimos contactos con los campesinos, con los tareferos, con los desocupados, escuchando sus realidades, escuchando sus vivencias, escuchando lo que la vida les dio en ese momento y cómo pudieron salir de ese mundo tan opresivo que vivían, ¿no? Es muy, muy interesante, así que, bueno, por ahí me quedé con esa reflexión. Excelente, Miriam, muchas gracias. Sí, el texto es bastante complejo, ¿no? Por eso justamente está pensada un poco esta clase. Carlos no pudo estar en esta clase porque está con unas situaciones no comprometidas, pero sí va a estar con nosotros y obviamente él profundizará en las categorías y lo tendremos ahí en primera persona para poder preguntar y conversar también sobre algunas cuestiones, pero nos pareció importante poder hacer esta clase previa y ya tener algún material disparador para ir y poder tener mayores herramientas para entender y comprender el mensaje que Carlos nos traiga y poder también dialogar con él, ¿sí? Vicente, ¿sí? ¿Te escuchamos? Gracias. Sí, yo quería, aprovechando que está la señora, está Miriam, por ahí viste que yo creo que es mucho más amplio que eso y se refiere ya al Estado como un organismo opresor en favor de las clases dominantes, que establece en el artículo ahí de las clases dominantes sobre los oprimidos, que son las clases pobres por lo general, donde como vos dijiste, que viste que ellos acumulan más y le convencen con el sistema educativo que sea pasivo, que sea así. Y por ahí yo analizo, ¿viste? Y miro muchas cosas y veo. Y por ejemplo, yo noté, por ejemplo, ¿viste? Más allá de, o sea, de dónde estamos y qué sé yo, que por ahí, ¿viste? Que cuando nosotros hablamos del sistema educativo mismo, ¿viste? Que cuando hablamos de opresores y oprimidos, y la señora esta es del sindicato, y yo por ahí noto, ¿viste? Que por ejemplo, cuando una escuela pública dice, bueno, necesitamos tal cosa, no tenemos para pintura, no, también, pero no tiene que ver con eso, pero por ahí, viste, que influye después al final sobre una opresión también sobre, por ejemplo, te dicen que no hay recurso y después, por ejemplo, en una institución privada te inauguran, qué sé yo, un curso con 10 profesores y el Estado sí tiene plata para financiar esos sistemas. Y eso también por ahí a la gente se le escapa y no está viendo, donde la escuela pública se está desmoronando prácticamente, la educación pública, la escuela, el edificio público, y las partes privadas están siendo refinanciadas justamente por el mismo poder político, el que nos está gobernando y nos está oprimiendo con el sueldo. Y mucha parte de los recursos de la escuela pública va a parar a esos sectores privados. Y tiene un objetivo y una intencionalidad
y una finalidad. Y también hay una relación ahí de una clase dominante hacia una clase, digamos, que es la educación pública, que es para la gente que menos tiene. Y por ahí no ven, o no sé si no ven o no percibieron, pero es importante también echarle una mirada a eso. Gracias. Exactamente, sí, Vicente. Cuando nosotros por ahí comenzamos a hablar de estas cuestiones, se abre mucho el panorama y eso es muy bueno, muy interesante porque la educación es un fenómeno estrictamente no social y político y cultural y estructural y forma parte de sistemas mucho más amplios, ¿sí? Pero bueno, nosotros intentamos o pretendemos al menos llevar un poco el análisis, también ampliarlo, pero también volver siempre al aula misma, ¿no? Entonces, justamente esto que nosotros venimos discutiendo y conversando tiene que ver con esto que Freire propone y que Bauer lo retoma en el texto, que es la educación problematizadora, ¿no? Es decir, partir de una situación concreta de los educandos, de los oprimidos, pero no para quedarse con esa situación, sino para problematizar esa situación y para descubrir cuáles son las contradicciones que hay en esa misma situación y cuáles son las posibilidades, ¿no? Entonces, no se trata de la negación, podemos decir, de las carencias materiales, sino de no quedarse con solo las carencias materiales y ver un poco más allá también de esas mismas carencias, ¿no? Bueno, voy a pasar un poquito entonces a siguiente, ¿sí? Que es una parte muy interesante también ahí de la propuesta, del análisis y del texto de Bauer y que nos invita a repensar justamente qué es esta cuestión que está muy presente en la idea, en la propuesta freiriana, que es la cuestión del diálogo, ¿no? Que nosotros tenemos ahí en el centro de ese esquema una frase fundamental, una de las más conocidas de Freire, que es, bueno, nadie nunca educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo, ¿no? Y alrededor estos conceptos, ¿no? De transformación de la realidad, de encuentro profundo, de un coraje frente a la opresión, del amor al mundo y a las personas. Entonces, Bauer retoma todas estas categorías y esta cita y este punto central del pensamiento freiriano en el texto y nos dice lo siguiente: no puede haber palabra verdadera que no sea un conjunto solidario de dos dimensiones indivisibles, es decir, reflexión y acción. En ese sentido, decir la palabra es transformar la realidad, ¿no? Y después profundiza más en eso y dice, la dialogicidad como comunicación cualitativa del contenido es un método que posibilita la práctica de liberación de los oprimidos, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia y un análisis muy profundo que hace Freire, que hace Bauer, del mismo Freire, en donde, podemos decir, se distingue de muchas concepciones, podemos decir, comunes o habituales. Porque nosotros, por ahí, por lo general, ¿no? Pensamos que el diálogo tiene que ver con, bueno, un debate, una discusión donde quizás cada uno defiende o presenta su punto de vista, inclusive es lo que hacemos también nosotros, ¿no? Pero lo que Bauer analiza y dice, bueno, Freire va en realidad mucho más allá de eso, es más profundo la concepción de diálogo que pone Freire a disposición, ¿no? En donde Freire se refiere al diálogo como un encuentro donde los sujetos, juntos, en comunidad, en comunión, de manera colectiva, nombran al mundo que quieren transformar. Entonces él dice, no es un intercambio de opiniones solamente el diálogo, sino una colaboración en la construcción del conocimiento y en la acción sobre ese conocimiento o sobre ese mundo, ¿no? Entonces, es decir, nombrar la realidad, la palabra generadora, también esos conceptos muy freirianos que tienen que ver con esto, ¿no? Y allí el autor conecta, por ejemplo, eso, primero hace algo
muy, muy interesante que yo la otra vez escuchaba una frase de un diputado que no me acuerdo de qué partido ni nada era, pero hablaba de algo muy parecido a esto que se subraya en el texto de Bauer. Y en donde este diálogo que propone Freire y que Bauer lo retoma, lo analiza, lo profundiza, dice, bueno, el diálogo no es solamente un encuentro, no es solamente un debate, una discusión, una mera exposición de opiniones, no es un encuentro con otro a través de la cual nombramos el mundo, nombramos la realidad. Entonces, ahí Bauer dice que el diálogo, en términos freudianos, requiere también del amor al mundo y a las personas. Entonces, no es meramente una técnica, una estrategia fría, podemos decir, sino que es un acto de coraje, lo dice Bauer, porque implica abandonar la posición de superioridad del que sabe o del que cree que sabe y sentarse en círculo con los demás o ponerse de igual a igual, ¿no? Y también implica, dice Bauer en términos freudianos, la humildad de reconocer que el otro tiene un saber que yo no tengo. Y bueno, ahí hay una relación muy interesante que también hace el texto en ese mismo capítulo con lo que es la psicología social de la liberación de Enrique Pichon Rivière, ¿no? En donde hablando con la dialogicidad como un momento también de cura y de salud, porque dice, ¿no? El autor, la educación bancaria enferma, ¿no? Porque produce pasividad, miedo, culpa, y el diálogo en términos freirianos, el diálogo liberador, en cambio sana, porque devuelve en ese encuentro con otro la palabra, el gesto, el rostro, ¿sí? Entonces una categoría central en esta mirada distinta de una educación distinta que no sea una educación bancaria. Entonces yo me pregunto en este punto, sí, y les pregunto, ¿no? Si podemos por ahí conversar y compartir sobre esta propuesta, sobre este análisis del diálogo, si han tenido alguna experiencia de diálogo genuino en el ámbito educativo, laboral o comunitario, tal y cual así como lo estamos planteando aquí, que es como lo plantea Bauer analizando a Freire. Es decir, ese diálogo de encuentro con otros y no de debate, de exposición de opiniones. Entonces, ¿alguien ha tenido alguna experiencia de ese diálogo genuino en términos freirianos en algún espacio educativo, laboral o comunitario? Es decir, una situación donde sintieron que realmente se construía algo con el otro, donde sus palabras importaban y donde no, el otro no estaba esperando solo su turno para hablar, sino que realmente les estaba escuchando y ustedes lo escuchaban y a partir de ahí se construía. ¿Alguien levanta la mano ahí? Vicente y Blanca. Blanca, ¿te escuchamos? Sí, por lo general ese tipo de diálogos se pueden dar más que nada en contextos no formales de educación. Ajá. O sea, como cuando uno está dentro de un aula y en un sistema formal y mediatizado por los rituales de la escuela, ¿no? Los horarios, las disciplinas, toda esa cuestión que estructura, ¿no? Demasiado y formaliza demasiado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso limita un poco que uno pueda implementar estas estrategias como el diálogo, como el círculo de la cultura, como la palabra generadora. Es mucho más fácil en ambientes no formales, ¿no? Como decía Miriam hace un rato, nosotros trabajamos con campesinos y campesinas. También estamos teniendo otra experiencia en Paraguay. O trabajamos con las comunidades en vía guaraní. Y, por ejemplo, en una chacra, ¿no? En un espacio que es un
galpón o un quincho, así con pocos recursos, con pocos materiales, con pocos muebles. Ujú. Ahí es donde se pueden dar esos diálogos más genuinos, ¿no? Sí. A veces hay que salir del aula como espacio físico, y entrar a otros lugares que también son aulas, pero pensados Ujú. desde un concepto más amplio. Y eso puede llegar a facilitar procesos dialógicos, ¿no? No siempre, no necesariamente, porque si el otro por ahí está tan oprimido que ni siquiera su voz se escucha, Sí. bueno, primero hay que un necesario proceso de confianza con el otro, ¿no? Para que se anime a Ujú. hablar. Pero muchas veces, o la experiencia nos ha indicado que los contextos más estructurados, formales, sistemáticos, propios de las escuelas, no favorecen ese tipo de estrategias dialógicas, y uno tiene que salir, o con los alumnos mismos, ¿no? Cuando uno sale del aula y va a otros lugares, va a un barrio, va a hacer un proyecto comunitario, ya el hecho de sacarlos de ese escenario que es el aula física puede llegar a generar un proceso de diálogo de saberes más rico. Muy bueno, excelente, Blanca. Gracias por compartir esa experiencia. Nos parece muy significativo conocer sobre eso. Muy bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar o aportar sobre esta cuestión que estamos acá charlando? Hola, buenas. Yo quiero decir algo. Sí, Blanca, te escuchamos. A mí también me pasa, coincido con Blanca, que por ahí en los contextos que no son tan formales, Ujú. uno por ahí llega a establecer una relación, digamos, con los alumnos. A mí me pasa mucho en el nocturno, donde por ahí no es tan formal la situación, digamos, que sea entre ellos. Y también me pasa mucho cuando los profesores nos involucramos en la vida de los alumnos, en el sentido de muchas veces nosotros colaboramos con ellos porque tienen muchos problemas, digamos, económicos y demás, y siempre nosotros estamos colaborando, ayudándoles. Y eso también te genera, digamos, otro tipo de construcción de este diálogo, digamos. Muy bueno, Blanca. Gracias. Eh, ¿Alguien más que quiera compartir? Hola Genaro, hola colega, no sé si se me escucha, soy Ala. Celia, ¿cómo estás? Sí, se escucha. Todo bien. Yo estaba pensando, ¿no? El diálogo es un proceso que para aprender a escuchar es muy difícil, aprender a escuchar y transformar ese diálogo en acción. Me doy cuenta nosotros mismos ahí en nuestro que trabajamos todos juntos en la multi, fue todo un proceso aprender a escuchar. A mí lo personal es un desafío constante reaprender, reinventarme y escuchar. Escuchar de verdad, porque a veces uno pone el oído, pero no está escuchando lo que el otro, tanto los alumnos como los compañeros quieren decir, ¿no? O quieren aportar. Y cuando uno aprende a escuchar, hay muchos desafíos. Está la tolerancia, ser accesible, dar el lugar, implica muchas acciones para que se construya ese diálogo. Y cuando ese diálogo logramos, eh, se, se transforma en acciones hermosas. Y en mi experiencia es un aprendizaje que fuimos formándonos en saber escuchar, en dialogar, años de estos 5 años, 4 años de procesos, y te diría que este año sigo aprendiendo a escuchar, dialogar, eh, para poder construir en acciones ese diálogo. Para mí es un desafío constante que tenemos los docentes,
en aprender a dialogar, tanto con nuestros padres como con nuestros alumnos. Y cuando nosotros escuchamos, sabemos dialogar con los alumnos, aprendemos muchísimo de ellos. Eso quería aportar sobre el diálogo, ¿no? Que nos habla ahí el autor. Gracias, Celia. Gracias por tu aporte, muy bueno. Me parece y estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que fueron diciendo. Fíjense que hablaba Blanca y se me fue el nombre de la compañera. Bueno, hablaban las compañeras de esta cuestión de Miriam. y Miriam, que por lo general estas experiencias se dan como por fuera del espacio, ¿no? Del aula, de la educación formal. Y me parece interesante preguntarnos por qué se dan fuera y por qué no se dan dentro del aula, ¿no? Y ahí podríamos recurrir a una multiplicidad de factores y motivos que pueden llegar a explicar el por qué. Pero bueno, yo creo que una de ellas es podemos decir, tiene que ver con los resabios y con las consecuencias que genera esta educación bancaria que tanto critica Freire y otros pedagogos, ¿no? Nos acostumbramos tanto a sentarnos en el banco y a mirar y a escuchar al profesor que está enfrente y haciendo a lo que va a llamar ahí en el texto Bauer el monólogo liberal, ¿no? Que después no tenemos las herramientas ni la idea de cómo establecer un diálogo que realmente represente un encuentro con el otro y una construcción con el otro. Y que no necesariamente implique un debate o una exposición de opiniones, ¿no? Entonces, me parece interesante poder pensar esto y retomar estas experiencias que se dan por afuera del aula, en espacios no formales, podemos decir, de educación, y tomarlas como evidencias y pruebas de que hay otra educación que es posible, ¿no? Y el texto dice mismo ahí el diálogo, o el verdadero diálogo, la verdadera educación es diálogo, tiene que ser diálogo, no un monólogo, ¿no? Entonces, el monólogo liberal, dice Bauer, es, por ejemplo, esa falsa idea de que todos pueden opinar, pero al final el que tiene la última palabra y el que decide soy yo, ¿no? Entonces eso no es diálogo, es una especie de concesión, ¿no? El diálogo propuesto por estas pedagogías críticas latinoamericanas, por esta pedagogía freiriana, es la codecisión y la praxis, la reflexión y la acción compartida. Bueno, ¿alguien más quiere opinar o comentar algo con respecto a esto? Compartir, no sé, alguna otra experiencia. Bueno, pasamos entonces a la siguiente filmina. Ya no nos falta poco, ya vamos terminando con las principales categorías de este texto que nos propone Bauer. En esta filmina tenemos una imagen que tiene que ver con tres, podemos decir, dimensiones que se implican o que son necesarias, podemos decir, para la transformación, ¿no? El texto habla en las páginas entre la 65 y la 66 sobre lo que podemos decir que es la esperanza. Y allí dice lo siguiente: la esperanza para él, dice Bauer, o sea, para Freire, es una necesidad ontológica. La desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión. Como programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir ante lo que podemos decir es el fatalismo. Y más adelante sigue diciendo, sin un mínimo de esperanza, no podemos ni siquiera comenzar el embate. Pero sin el embate, la esperanza se desordena, se tuerce y se convierte en desesperanza. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Bauer en ese texto? Una posible respuesta, un posible análisis a eso es que en muchas ocasiones, inclusive todavía actualmente y desde otras miradas,
se lo acusó, podemos decir, a la pedagogía y a Freire de un ingenuo, de un idealista, ¿no? Y eso, dice Bauer y otros pedagogos, es falso, porque Freire no dice que la esperanza sola va a cambiar al mundo, ¿no? Él dice que sin la esperanza de otras educaciones posibles no podemos empezar, ¿no? Pero que claramente hay que acompañar a la esperanza con la acción, si no, se vuelve vacía y eventualmente se va convirtiendo en su contrario, o sea, en la desesperanza o en la desesperación, ¿no? Entonces, la esperanza de otras educaciones posibles que propone Freire y que analiza Bauer es una esperanza crítica, que se nutre del análisis concreto de la realidad, o sea, de lo que va a llamar Freire y va a analizar también Bauer y mencionar en su texto lo que son las situaciones límites, o sea, barreras que parecen imposibles de romper, como el analfabetismo, no sé, me imagino el racismo, la concentración de las tierras, algunos ejemplos que se pueden mencionar, y que eso se traduce, podemos decir, en acción organizada, a través de soñar y de pensar y de tener esperanza en que eso puede cambiarse, ¿no? Entonces el texto ahí insiste, Bauer insiste en esto de que necesitamos la esperanza crítica, como el pez necesita el agua incontaminada, dice Bauer, ¿no? Entonces tenemos esos tres elementos, vieron que dice número 1, situación límite, número 2, acto límite, y número 3, inédito viable, son tres dimensiones que sostienen, según el análisis de Bauer, lo que él llama la arquitectura de la transformación social, o sea, hacia una posible educación distinta, no bancaria. Entonces, ahí el texto dice, estos obstáculos y barreras son a las que Freire llamó situaciones límites, ¿no? Los actos límites son para Freire las acciones necesarias para derrocar a las situaciones límites. Y sobre el inédito viable, ¿no? En la misma página, la página 68, dice lo siguiente: lo inédito viable es en realidad una cosa inédita, todavía no conocida, ni vivida claramente, pero ya soñada, ¿no? Puede hacerse realidad ejercitando la esperanza y la libertad individual y colectiva, ¿no? Más adelante, el autor agrega una frase muy bella, podemos decir, que dice: sueño de liberación de uno es un sueño y un sueño de muchos puede ser realidad. Entonces, haciendo un análisis de esto, ¿no? Nosotros podemos retomar un poco, inclusive el mismo Bauer retoma ese análisis en el texto, analizando cómo en los años 60 y en el contexto de Brasil, la situación límite era el analfabetismo masivo de los campesinos sin tierra, sumada a la pobreza extrema, y en donde la gente decía, no sé leer, nunca voy a saber, eso es para los ricos, o sea, tenía una percepción fatalista, ¿no? Y donde un acto límite, o sea, una acción concreta para romper esa barrera, fueron los círculos de cultura que Freire organizó, ¿no? Reuniones donde se partía de palabras del universo vocabulario de los campesinos, tierra, trabajo, cosecha, y no se les imponía un método externo. Se aplicaba esto que veníamos hablando, que era un diálogo, un encuentro con los otros, ¿no? Y el inédito viable, o sea, el sueño, fue la alfabetización en 40 horas que pensó, que soñó Freire, con miles de adultos aprendiendo a leer y a escribir en pocas semanas. Y lo más importante de esto, tomando conciencia de un derecho que tenían a participar en la política y a luchar por un cambio o una transformación, en este caso en términos agrarios, ¿no? Entonces, eso existió, se hizo realidad, no era un sueño irrealizable, ¿no? Entonces, nos da Bauer esa incitación, podemos decir, esa motivación a soñar y a tener esperanzas en otras educaciones posibles, en transformar, en cambiar esta educación bancaria que sigue presente con quizás dispositivos diferentes, pero que sigue presente. Y entonces ahí Bauer se pregunta y responde, bueno, ¿qué es lo que hace posible pasar
de una situación límite al inédito viable. Bueno, él dice la praxis liberadora, o sea, la unidad, la unión entre la reflexión, la acción, la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, el mismo Bauer lo dice ahí en el texto, lo inédito viable solo se conseguirá por la praxis liberadora, o sea, por la acción de reflexionar y actuar, ¿sí? De teorizar y de actuar en el mundo real. Entonces, ahí la invitación es un poco a pensar un poco las realidades que tenemos cada uno de nosotros y cuál es la situación límite que nosotros identificamos en nuestra escuela, no sé, en nuestra organización, en nuestra comunidad, ¿no? O sea, cuáles son las barreras que aparecen hoy, no sé, me imagino en el aula, con nuestros estudiantes que parecen imposibles de romper. ¿Cuáles son? ¿Alguien quiere compartir cuáles piensa que son las barreras, las situaciones más difíciles que tenemos que transformar, pero que parecen imposibles hoy en el aula? O sea, yo creo que, por ejemplo, una situación límite podría ser, por ejemplo, el agotamiento docente y el aislamiento que tenemos también los docentes, ¿no? Podría ser una situación límite, ¿no? Los docentes agotados, aislados, ¿no? Sí, Miriam. Bueno, yo puedo compartir una experiencia que lo vivimos y lo acompañamos como sindicato en el año 2013 a las familias de campesinos y pequeños productores de la zona de Mondorí, ¿sí? Yendo para Irigoyen, después de Pozo Azul, Mondorí. Yo creo que la situación límite que vivieron esos pequeños productores, esos campesinos, fue que fueron desalojados de las tierras donde estaban trabajando, donde vivían hacía muchos años, y bueno, fueron quemadas sus casas, seguramente lo recuerdan, toda la situación que vivieron esas familias, ¿no? Esa fue, yo creo que la situación límite fue esa, que fueron despojadas, fueron quemadas sus viviendas, bueno, todas las cosechas que tenían. Y bueno, en el transcurso de la lucha que llevaron a cabo como organización, ese sueño, ¿no? Que finalmente se concreta. Era algo imposible, ¿no? Algo de que por ahí no sabían si lo iban a lograr, pero tras meses de lucha, esas familias de campesinos, de pequeños productores, me parece que llegaron a un inédito viable que se concretó y que finalmente el Estado, ¿no? La provincia compró las tierras y bueno, y después fueron entregadas a esos productores, que fueron una cantidad de hectáreas, donde esas familias pudieron asentarse, pudieron seguir trabajando. Pero yo creo que en esa situación límite y ese acto límite fue romper esas barreras, bueno, no solamente impuestas por la gente o por los empresarios que en ese momento los habían desalojado, sino romper también todo un círculo cultural que sigue vigente, sigue actual, donde dicen que los compañeros, los trabajadores que luchan por tierra, otro caso son los pequeños productores de Piraí, ¿no? Los productores independientes de Piraí, que arrancaron finalmente a Arauco por hectáreas, extensiones de hectáreas en Puerto Piraí, ¿no? Kilómetro 18, para finalmente trabajar la tierra. Algo que la gente por ahí, romper también esas barreras, donde la propia sociedad los tratan de intrusos, los tratan de vagos, los tratan ¿no? de usurpadores, y bueno, romper todas esas barreras y llegar a estas concreciones de sueños reales, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema
la tenencia de tierra, los latifundios, ¿no? Entonces, eso por ahí es lo que puedo compartir, es lo que puedo relacionar, ¿no? Y bueno, en el aula día a día, yo me parece que está muy pesada, está muy pesado la tarea del docente, del trabajador de la educación actualmente en las aulas. No solamente por lo que, como decíamos hoy, por lo que vivimos los educadores, que tiene que ver directamente, que está relacionado con nuestro sistema de trabajo y, bueno, y con el Estado y todo lo que está pasando, sino con todo lo que atraviesa la escuela, ¿no? Todos los problemas que llevan nuestros estudiantes, todo lo que se deposita en la escuela, y me parece que la mochila es muy pesada y los educadores no sé si estamos pudiendo sortear todos esos obstáculos y bueno, ojalá que sí lo podamos hacer, ¿no? En un tiempo también prudente, que no se extienda tanto, porque si no, yo tengo 26 años de antigüedad y estamos en este camino de luchas constantes, creo que desde siempre. Entonces, por ahí el agotamiento mental que tiene el docente hoy día en las aulas, en las escuelas, en el ámbito educativo, me parece que se está tornando bastante complicado para la tarea propia del educador. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante y muy significativa la experiencia ahí que compartiste. Gracias, muy bueno. Vicente, sí, te escuchamos. Yo no sé si está bien lo que pienso, por ahí estoy equivocado, pero podría ser, por ejemplo, la situación límite, por ejemplo, la situación económica de nuestros alumnos y que ellos como que se autoperciben que nunca van a salir de ese estado, digamos. O sea, que como que lo que nosotros damos o lo que hablamos como que no es para ellos, que como que ellos mismos se cierran, digamos, porque viste que es a veces hay cosas que son irreales al estado que ellos están en la actualidad. Entonces podría ser que hay que ese también es algo que es para ellos y que ellos lo piensan como algo que no es, que el estado de pobreza, como yo te digo, es carente. Yo tengo escuelas públicas donde los chicos son de clase media y baja, más baja, ¿viste? Y por ahí puede ser que los chicos se cierren porque piensan que es una irrealidad, digamos, que ellos se autoperciben como pobres y que parece que van a seguir siendo toda la vida así. Puede ser eso, es una pregunta más que nada. Sí, claramente. Creo que podemos pensar entre todos también eso. Yo no me considero poder responder de manera individual esa duda tuya, pero me parece que sin duda la situación de los estudiantes es una barrera muy fuerte hoy que tenemos en las aulas y tenemos ahí el desafío, ¿no? De pensar en esto inédito, viable, o sea, en este sueño posible de cambiar eso, ¿no? Que va a requerir, por supuesto, después de acciones, ¿no? Pero que hay una cuestión muy interesante que vos las mencionás y que Frey también habla de esto. Los inéditos viables siempre, o sea, los sueños posibles, siempre tienen que ser puestas en su contexto y en pos de las condiciones que existen para concretar ese inédito viable, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros no podemos mejorar la situación económica de cada estudiante, ¿no? De manera personal, pero sí quizás podemos pensar en pos de un inédito viable otras acciones límites, otros actos límites que puedan romper esa situación límite, esas barreras. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar, aportar, compartir, preguntar, dudas? Yo quisiera, Sí, Blanca. a mí me parece muy importante este concepto inédito viable, porque nos permite no caer o sea, la utopía no como idealismo, no como el mismo concepto de utopía que es o la idea de utopía que yo me acerco y ella se aleja cada vez más, pero que es la que me permite caminar, para no caer en ese idealismo constante, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos frente a las situaciones reales, concretas? Me parece muy importante ese aporte de Freire a no perder la esperanza, saber que ese es un componente esencial
pero ser realistas. Bueno, ¿qué podemos lograr en este contexto, con estos recursos, con estos conocimientos, en este tiempo que tenemos de vida? Así que me parece que él logró en ese concepto eh, traer esa idea de utopía a una realidad más cercana, ¿no? Y no dejar de tener la ilusión, el ideal, pero no caer en idealismos puros bueno, que nos alejan de la realidad, ¿no? Pero incentivarnos a querer cambiarla. No sé si me expresé bien. Sí, Blanca, perfecto, se entiende. De hecho, uno de los últimos libros que ha salido, que ya no fueron escritos por Frey, pero sí retomados de él, se llama Pedagogía de los Sueños Posibles y hace mucha referencia a esta cuestión, ¿no? Quizás también la pedagogía freudiana termina siendo no solamente crítica, sino hasta profética, en el sentido de que nos invita, nos impulsa a que nos atrevamos a soñar, digamos, pero siempre con los pies en la tierra, es decir, siempre teniendo en cuenta desde dónde estamos, desde cuál es nuestra realidad y cuáles son las posibilidades que tenemos en esa realidad para con esas situaciones límites. Pero sí, una de las cuestiones centrales, ¿no? Que dice Freire y que Bauer lo retoma y lo dice ahí en el texto, hay que denunciar esa realidad que es deshumanizante. O sea, esas situaciones límites que son deshumanizantes. Y anunciar a través de la elaboración colectiva y en conjunta de inédito viables una realidad distinta en el cual los hombres puedan retomar este concepto que hablamos hoy, ser más, ¿no? Entonces me parece que eso es central para nosotros y de ahí la importancia del diálogo y de poder nombrar las cosas, ¿no? De poder decir cuáles son las situaciones límites que nosotros como docentes, como personas que estamos en el aula, vemos hoy. Y cuáles son los sueños que tenemos para cambiar esa realidad. Y a partir de ahí, pensar en acciones concretas que lleven a romper esas situaciones límites. Bueno, ¿alguien más quiere aportar, comentar, compartir, a ver qué le genera todo esto, qué le parece, o compartir una experiencia, o si se le ocurrió ahora de repente alguna situación límite en el aula? ¿No? Bueno, bueno, antes de, de ir finalizando con esto, me parece un poco importante poder hacer como un ejercicio, ¿no? En el cual les quiero invitar, ¿no? A todos y a todas que eh, nos animemos antes de hacer el cierre y la despedida, em, escribir ahí en el chat, o si quieren decirlo de manera oral, activar los micrófonos, cuál es la palabra que hoy se llevan de este encuentro que tuvimos, ¿sí? Una sola palabra que les haya quedado ahí, que les impactó, que les llamó la atención, que les generó dudas, intrigas, que les pareció buena, que les pareció interesante. Una sola palabra que describa qué significó quizás para ustedes o qué les deja el encuentro de hoy, ¿sí? Y no hace falta una explicación por ahí elaborada de esa palabra. Solamente que se animen a poner alguna palabra en el chat o a activar el micrófono y decir, bueno, a mí yo tomo esta palabra, este concepto, esta idea, me llevo esto de hoy. Me parece que es importante poder hacer un cierre con esta cuestión. Así que bueno, invito a que se animen a hacerlo y podemos también hacer el cierre de manera un poco a lo metacognición, ¿no? Bueno, ahí ya están poniendo los colegas en el chat. Profe Silvia puso lo posible, me quedo con este concepto.
muy bueno. La educación bancaria. Educación bancaria, bien. Ahí la profe Joana pone romper barreras. Vicente pone Estado bancario como base anti-educación popular. Rosa pone diálogo. Miriam pone esperanza. Muy bueno. Entonces vemos como situación límite en el aula, pone Silvana. Bueno, Lucas, me quedo con la palabra sueños, algo tan anhelado y que cuesta hacerlo realidad. Nueva educación, pone Tony. Bueno, muy interesante todas las palabras bueno, hoy muchas palabras y muchas palabras también hay en ese texto. Así que bueno, la invitación es también a seguir, ¿no? Profundizando. El profesor Julián pone diálogo, Marcelo pone volver a pensar a la práctica a partir de situaciones límites en educación. Muy bueno también eso, muy interesante. Estamos construyendo ahí lo que en una especie de estrategia se llama como nube de palabras, ¿no? Y que es un poco la prueba también de que hoy estuvimos como de cierta manera construyendo un poco el conocimiento entre todos y todas acá, ¿no? Si bien yo fui presentando algunas ideas generales, todos fuimos dialogando y haciendo nuestros aportes, ¿sí? No es que nadie vino a depositar nada en nadie, ¿no? Entonces eso es por ahí un poco la propuesta de poder llevar adelante también esto en el aula, ¿no? Y el texto ahí de Bauer, cierro con esto, ¿no? En la página 84, en la última, antes de la bibliografía, cierra con una frase muy, yo creo que es muy significativa, muy valiosa, y más aún para nuestro contexto. Y la frase dice lo siguiente: los hombres se liberan, se educan, se salvan y se sanan en comunidad, en comunión y en este mundo. ¿Sí? Me parece algo sumamente significativo, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, en que nos encontramos también de fuerte deshumanización, de individualización, bueno, de meritocracia, de sálvese quien pueda. Entonces me parece muy, muy significativo retomar un poco una de esas últimas frases que utiliza Bauer para cerrar este análisis de que hace del prisma, del lente, de los aportes freirianos en ese texto. Y el cual, bueno, ahora él nos iluminará y profundizará en la clase y también nos traerá los aportes de Dussel, que son bastante interesantes, importantes y profundos, que él puede de manera muy importante y muy, muy, digamos, significativa, poner a disposición para nosotros y ver cómo se complementa y se entrelaza con la propuesta pedagógica de Freire. Así que bueno, si alguien quiere compartir o comentar o aportar alguna cosa más, está abierto el espacio para que lo puedan hacer. Por mi parte, nada más bueno, agradecerles por seguir con este compromiso de apostar a este trayecto formativo que, bueno, como les decía en la primera clase, nos pareció institucionalmente urgente y necesario, teniendo en cuenta el contexto y la realidad que nos encontramos atravesando hoy como sujetos, como docentes. Así que bueno, gracias por estar, por participar, por sumarse, por seguir apostando y por seguir en términos freireando, soñando por otra educación posible. Estoy seguro de que todo lo que están hoy acá implican o tienen otras miradas y otros enfoques en sus prácticas, si no, no estarían acá, ¿no? Y bueno, esperamos que con este trayecto poder poner a disposición mayores herramientas, tanto teóricas como metodológicas para ustedes, y también poder seguir construyendo entre todos nuevos espacios de diálogo, de intercambio y de acción, ¿no? En donde pensemos en inéditos viables posibles para romper con situaciones límites y quizás puedan salir de este trayecto determinadas acciones, ¿no?, que puedan
transformar o cambiar algunas situaciones. Así que bueno, gracias, le agradezco a todos. Les pasé el link de asistencia ahí a la clase para que lo puedan ingresar y avalar su asistencia, y le estará llegando automáticamente mañana por la mañana la constancia. No olviden, por favor, concretar esa primera parada teórica, práctica y reflexiva, o primer trabajo, actividad en el aula virtual que está en el espacio del módulo 1. Es muy importante para ir poniendo en discusión y para poder ir analizando y mirando nuestra propia práctica, y después, bueno, seguir ya con la lectura y la visualización del video en el módulo 2. Nos estaremos encontrando próximamente con el profe Carlos, y seguiremos en contacto ahí por el grupo de WhatsApp. Así que desde ya, agradecidos, les deseo una hermosa jornada, que terminen bien la semana y nos vemos pronto. Saludos. Si alguien tiene alguna duda. Buenas noches. Buenas noches. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, lo puede hacer, ¿sí? Buenas noches, muchas gracias.